Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda. Vamos a continuar con la decoración navideña. Vamos a hacer estas bolas. Las bolas tienen 8 centímetros de diámetro, tienen una bola de poliespan por dentro, pero la misma bola podemos rellenar con relleno sintético. Materiales que he utilizado son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros y medio. Necesitamos un trozo de cordoncito, una aguja y tijeras. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Todas las vueltas vamos a empezar en el punto donde vamos a colocar el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la primera vuelta. Un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos y el último aumento hacemos en el punto anterior al marcador. Ahí terminamos la vuelta. Hemos aumentado 6 puntos, ahora deberíamos tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos. Un punto, un aumento. El motivo repetimos 6 veces, que es durante toda la vuelta. En esta vuelta también hemos aumentado 6 puntos, ahora deberíamos tener 18 puntos bajos. Vuelta número 4, el motivo que vamos a repetir 6 veces es 2 puntos bajos, primero los tejemos por separado y después un aumento, tejemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos 2 puntos bajos por separado, 2 puntos bajos en el mismo punto. Hemos aumentado 6 puntos, ahora deberíamos tener 24 puntos bajos.
Vuelta número 5. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos, un aumento. Los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. Tres puntos bajos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 6 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 30 puntos bajos. Vuelta número 6. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. También aumentamos 6 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 36 puntos bajos. Vuelta número 7. El motivo que repetimos 6 veces es 5 puntos bajos y un aumento. El motivo también repetimos 6 veces, que es durante toda la vuelta. Un aumento. Y repetimos el mismo motivo. 5 puntos. Un aumento. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. En esta vuelta también aumentamos 6 puntos. Al terminarla deberíamos tener 42 puntos bajos. Vuelta número 8 es la última vuelta de los aumentos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 6 puntos bajos y un aumento. Seis puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Aumentamos 6 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 48 puntos bajos. Tenemos 8 vueltas y 48 puntos bajos. Para hacer bolas más grandes es continuar con las vueltas de los aumentos. Así que la siguiente vuelta sería 7 puntos bajos y un aumento, luego 8 puntos bajos y un aumento. Así continuar con las vueltas de los aumentos hasta llegar al diámetro deseado. Y después continuar con las vueltas sin aumentar. Ahora vamos a tejer 3 vueltas sin aumentar, que son vuelta número 9, 10 y 11. En cada vuelta tenemos que tejer 48 puntos bajos. Y nos veremos en la vuelta número 12. Tejemos el último punto bajo, ahora un punto deslizado y cortamos el hilo. Cerramos el punto. En el punto donde hemos hecho el punto deslizado vamos a añadir el hilo en color rojo. Sacamos el punto, subimos una cadeneta, sacamos un poco el punto, echamos una hebra, vamos a sacar otro punto en el mismo sitio, a la altura de los otros, echamos una hebra, repetimos una vez más, sacamos un punto, echamos una hebra. Deberíamos tener 3 hebras y 3 puntos. Y ahora vamos a formar otro bucle igual que este en el segundo punto bajo. En el tercer punto bajo saltamos 2 puntos bajos y en el siguiente sacamos un punto a la altura de los otros.
echamos una hebra, repetimos, sacamos un punto, echamos una hebra, sacamos un punto. Ahora sujetamos el hilo debajo del ganchillo, cogemos el hilo y lo pasamos por dentro de los dos bucles. Ahora tenemos que hacer un punto bajo cogiendo la hebra que teníamos sujeta. Aquí hacemos un punto bajo bien apretadito. Una cadeneta, otra vez sacamos un punto un poquito largo, echamos una hebra. Ahora vamos a formar un bucle dentro del punto bajo. Sacamos un punto, echamos una hebra, sacamos un punto, echamos una hebra. Tenemos un bucle. El otro bucle vamos a formar en el mismo sitio donde tenemos un bucle anterior. Sacamos un punto, echamos una hebra, sacamos un punto, echamos una hebra, sacamos un punto y echamos una hebra. También deberíamos tener 6 puntos. Y aquí vamos a sacar otro bucle más. Ahora el motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta son 3 bucles juntos. Solamente al empezar hacemos 2. Saltamos 2 puntos y en el tercer punto formamos el tercer bucle. Sacamos un punto, echamos una hebra, sacamos un punto y como es el último bucle, sujetamos el hilo, cogemos el hilo, pasamos por dentro de todos los bucles. Ahora tenemos que volver a coger el hilo y aquí hacemos un punto bajo. Y repetimos una cadeneta, alargamos el punto, echamos una hebra. El primer bucle formamos dentro del punto bajo. Tenemos 3 puntos. El segundo bucle nos coincide con el bucle anterior, del motivo anterior. Una hebra, un punto, una hebra. Saltamos 2 puntos bajos y en el tercero hacemos un punto, una hebra, un punto, una hebra, un punto. Ahora sujetamos el hilo, cogemos el hilo y lo pasamos por dentro de todos los bucles. Y ahora aquí hacemos un punto bajo. Podemos ajustar un poquito el punto para que los bucles queden más. Ahí. Un punto bajo. Repetimos una cadeneta, alargamos el punto, echamos una hebra. Dentro del punto bajo sacamos un punto, echamos una hebra. Sacamos un punto, echamos una hebra. El segundo bucle. Sacamos un punto, echamos una hebra. Sacamos un punto, echamos una hebra. Sacamos un punto, echamos una hebra. Tenemos 2 bucles. Saltamos 2 puntos bajos y en el tercero sacamos un punto, echamos una hebra, sacamos un punto, echamos una hebra, sacamos un punto. Ahora sujetamos el hilo, lo pasamos por dentro de los 3 bucles y aquí hacemos un punto bajo. Y repetimos la misma serie durante toda la vuelta. Y ahora, para terminar la vuelta, vamos a empezar igual formando los 3 bucles que antes. Sacamos el punto, formamos el primer bucle dentro del punto bajo. Ahora formamos el segundo bucle. Tres repeticiones,
El tercer bucle nos coincide con el primero. Hacemos una lazada porque aquí vamos a terminar con 4 bucles. El último bucle sacamos dentro del motivo. Una repetición, 2, y ahora sujetamos el hilo, cogemos el punto, pasamos por los 4 bucles y aquí hacemos un punto bajo. Tenemos la primera vuelta del motivo del punto jazmín terminada. Vamos a hacer una vuelta más. Hacemos una cadeneta, sacamos un poco el punto, dentro del punto bajo sacamos un punto, echamos una hebra, sacamos un punto, echamos una hebra. El siguiente bucle vamos a hacer dentro del siguiente motivo. Sacamos un punto. Aquí vamos a hacer 2 bucles juntos, así que sujetamos el hilo, cogemos el hilo, lo pasamos por dentro y aquí hacemos un punto bajo. Ahora hacemos una cadeneta, alargamos el punto. Ahora vamos a hacer otra vez 2 bucles juntos, así que el primer bucle sacamos dentro del motivo y el otro bucle también sacamos dentro del motivo. Echamos una hebra, sacamos un punto, echamos una hebra, sacamos un punto, echamos una hebra y sacamos un punto. Echamos una hebra y formamos otro bucle en el siguiente, dentro del siguiente motivo. 1, 2, sacamos un punto, sujetamos el hilo y lo pasamos por dentro de los 2 bucles. Hacemos un punto bajo. Una cadeneta, alargamos el punto, echamos una hebra y formamos el primer bucle. Ahora formamos el segundo bucle. Sujetamos el hilo, pasamos el hilo por dentro de todos los puntos y aquí hacemos un punto bajo. Y repetimos una cadeneta, alargamos el punto, echamos una hebra, formamos el primer bucle, formamos el segundo bucle, sujetamos el hilo, cogemos el punto y lo pasamos por dentro de los 2 bucles. Terminamos con un punto bajo. Hacemos una cadeneta, alargamos el punto, formamos el primer bucle, formamos el segundo bucle, sujetamos el hilo y pasamos el punto por dentro de los 2 bucles. Hacemos un punto bajo. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta con 2 cadenetas. Un punto deslizado dentro del primer motivo,
una cadeneta, cortamos el hilo. Y otra vez vamos a añadir el mismo hilo que hemos empezado a hacer la bola. Empezamos en el mismo sitio donde hemos hecho el punto deslizado. Hacemos una cadeneta, marcamos el punto. Aquí vamos a hacer dos puntos bajos juntos. El primer punto hacemos dentro del motivo. Empezamos a hacer el punto bajo y el otro en el hueco entre los motivos. Cerramos los tres puntos juntos. Y ahora hacemos dos puntos bajos. 1 y 2. Y vamos a repetir dos puntos bajos juntos. Sacamos un punto dentro del motivo, sacamos un punto entre los motivos, cogemos el hilo y lo pasamos por dentro de los tres puntos. Hacemos dos puntos bajos. Repetimos, sacamos un punto dentro del motivo, sacamos un punto entre los motivos, cogemos el hilo y lo pasamos por dentro de los tres puntos. Hacemos dos puntos bajos. Repetimos. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Deberíamos terminar con 48 puntos bajos, igual que antes de formar el dibujo. Y ahora vamos a continuar trabajando en espiral. Vamos a tejer dos vueltas más sin aumentar. Así que en cada vuelta tenemos que tejer 48 puntos bajos. Empezamos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador, al mismo tiempo marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Después de hacer las tres vueltas, voy a colocar la bola de poliespan dentro antes de empezar las disminuciones. Si la bola vamos a rellenar con un relleno sintético, la hacemos más adelante. Ahora, la primera vuelta de las disminuciones. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 6 puntos bajos y una disminución. Seis puntos bajos, y para disminuir un punto vamos a sacar un punto por el punto bajo siguiente y otro punto por el punto bajo siguiente. Cerramos los tres puntos juntos y repetimos 6 puntos bajos,
y una disminución. Sacamos un punto, sacamos otro punto y cerramos los 3 puntos juntos. Repetimos 6 puntos bajos, y una disminución. Tenemos 3 repeticiones, repetimos el mismo motivo otras 3 veces más. Disminuimos 6 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 42 puntos bajos. La última disminución hacemos justo antes del marcador. Ahora, vuelta número 2 de las disminuciones, el motivo que vamos a repetir 6 veces es 5 puntos bajos y una disminución. Cinco puntos y una disminución. Repetimos. Cinco puntos y una disminución. Repetimos el mismo motivo otras 4 veces más, que es durante toda la vuelta. Disminuimos 6 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 36 puntos bajos. Tercera vuelta de las disminuciones. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 4 puntos bajos y una disminución. Cuatro puntos y una disminución. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Disminuimos 6 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 30 puntos bajos. Cuarta vuelta de las disminuciones. El motivo que repetimos 6 veces es 3 puntos bajos y una disminución. Tres puntos bajos. Una disminución. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Disminuimos 6 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos. Vuelta número 5 de las disminuciones. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 2 puntos bajos y una disminución. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Disminuimos 6 puntos. Al terminarla deberíamos tener 18 puntos bajos. Vuelta número 6 de las disminuciones. El motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto y una disminución. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Disminuimos 6 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 12 puntos bajos. La última vuelta de las disminuciones, vamos a hacer 6 veces una disminución. Una disminución. Dos disminuciones.
3 disminuciones, 4, 5, y 6. Tenemos 6 disminuciones, nos quedan 6 puntos. Ahora vamos a tejer 2 vueltas de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y otra más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cortamos el hilo un poquito largo. Cerramos el punto. Enhebramos una aguja. Vamos a pasar el hilo por los 6 puntos que nos quedan, pero solamente por la parte de dentro. De momento sin cerrar. Ahora hacemos un cordoncito, cortamos un poquito del hilo aquí, hacemos un nudo bien grande. Lo colocamos dentro. Y ahora cerramos el agujero. Tiramos del hilo. Aquí fijamos el hilo y lo escondemos dentro de la bola. Y ya tenemos la bola terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.